Muy bien, Pastor Héctor, por favor, que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Muy bienvenido nuevamente a los hermanos a esta jornada de domingo. No tengo deshabilitada para poder compartir, Leo, la pantalla. Si alguien le puede avisar. Ahí sí. Ya, gracias. ¿Ahora sí, Héctor? Sí, ahora sí. Gracias. Ya. ¿Se ve bien solo esa pantalla, cierto? Donde muevo el mouse. Pregunto porque a veces estoy mostrando las dos pantallas. Como decía, gracias a Dios por esta jornada. El Señor ha sido bueno, ha sido misericordioso y nos ha guardado y hemos podido aprender, me incluyo también, aún más sobre la doctrina de la salvación. Para comenzar, un resumen de lo que hemos visto estas 3 semanas, hoy día, bueno, en realidad dos semanas atrás. Y la primera pregunta que les hice o nos hacíamos, que es la salvación. Entonces, para que tengamos presente esta definición, así entre comillas, pueden mejorarla o pueden tener otros puntos, pero eso es lo que dice, digamos, es ser libre de condenación eterna o muerte espiritual para poder alcanzar salvación. La única condición es recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. En Juan 1 y 12, Juan capítulo 1, verso 12, dice que los que hemos creído en Jesucristo somos hechos hijos de Dios. Entonces, la salvación se relaciona con los puntos que hemos estado viendo, y estos puntos son la provisión de Dios para la salvación para nuestras vidas. Hemos visto la elección, es el acto soberano de Dios en gracia por el cual Él eligió en Cristo Jesús para salvación a todos aquellos que Él supo antes lo aceptarían. El teólogo Henry Clarence Thyssen de él esta definición. También la elección es en Cristo Jesús, porque Él podía proveer la justificación que el hombre necesitaba. Dios no podía elegir al hombre en sí mismo, así que eligió en Cristo. En Efesios 1:4 lo pueden buscar, así que están tomando nota, aunque después está en PDF el estudio de hoy. El arrepentimiento, también es importante el arrepentimiento, que considera que hay que apartarse del pecado, y esto involucra un cambio de perspectiva frente a Dios y a uno mismo. Tenemos que hacer confesión de pecado, separarnos del pecado y volvernos a Dios. Salmo 38:18, Isaías 55:7 hablan del arrepentimiento también. Y lo que vimos la semana pasada, que la salvación se relaciona también con la fe. La fe nos permite acercarnos a Dios. Todo lo que un creyente recibe de Dios, lo recibe por medio de la fe. Efesios 2:8. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto está en Hebreos 11:1. La fe que se necesita para la salvación está basada en la mejor evidencia, hermano, ¿cierto? La Biblia, como la palabra de Dios, en Romanos 10:17. Y el último punto que vimos también, nada producirá más fe que leer y estudiar la palabra de Dios, y de ahí llegar a conocer lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Entonces, en Romanos 10:17 y en Hechos 4:4. Dado este resumen, hoy día pasamos a ver la justificación.
y regeneración. Aunque regeneración no lo vamos a alcanzar a ver hoy día, pero la justificación sí lo vamos a ver. Entonces pasamos inmediatamente a lo que hoy día es el tema justificación. Primero, la definición es ser declarado justo, inocente, entre comillas, ante Dios, a todo aquel que en su fe, en que su fe está basada en el sacrificio del Señor Jesucristo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fue declarado justo delante de los ojos de Dios, fue declarado inocente Abraham delante de Dios. Entonces podemos decir que la justificación libera al pecador de la ira, como también lo acepta justo ante los ojos de Dios. Al justificar al pecador, Dios lo pone en la posición de un hombre justo. Es como si nunca hubiera pecado. Cuando Dios justifica al pecador que confía en la gracia salvadora de Jesucristo, toda evidencia de pecado se borra completamente, queridos hermanos. Dice en Jeremías 50:20, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá, y los pecados de Judá, y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiera dejado. Israel y Judá cometieron muchos pecados ante los ojos, pero viene Dios con este mensaje del profeta Jeremías, así que porque perdonaré a los que yo hubiera dejado, serán perdonados, no me acordaré más de su maldad. Así ocurrió con ellos y con nosotros, por supuesto. En Hebreos 10, 16, 17 dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces viene acá Dios y perdona y nos justifica. Y fue profetizado en el Antiguo Testamento, sí lo podemos ver también las dos citas, pero acá estamos leyendo Hebreo, que está en el Nuevo Testamento. Y dice que pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, y nunca más me acordaré de las transgresiones. Entonces, podemos preguntando, ¿cómo nos ve Dios en lo que es la justificación? Nos ve como sus hijos, nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Nunca hubiéramos pecado, querido hermano, así nos ve nuestro Señor. Y vuelvo a leer Hebreos 10, 17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. También recuerdo en 1 Juan 1:9 que Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Entonces, ¿cómo nos ve nuestro Dios? Como sus hijos, que nunca hubiéramos cometido transgresión. Así que gloria a Dios, hermano, por por entender y conceptualizar lo que es la justificación, que lo encontramos, por supuesto, todo en la palabra de Dios, con las citas bíblicas. La justificación tiene sus resultados, y son los siguientes: perdón o remisión de pecados, restauración en el favor de Dios, y la imputación de la justificación de Cristo. El punto uno, perdón o remisión de pecados. Cuando los pecados son perdonados, la culpa y el castigo también son quitados inmediatamente. Y aquí nos basamos en citas bíblicas, porque la palabra del Señor es la que nos tiene que guiar, ¿cierto? Y aclara, dice, ¿sabed? En Hechos 3, 18 al 19, ahí me equivoqué, dice 38 al 39, perdón. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Es decir, en Jesucristo nosotros somos declarados inocentes o somos declarados justos. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aleluya, Jesucristo, gracias al sacrificio en la cruz, tenemos el perdón de pecados. Entonces, somos perdonados cuando nos acercamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, gracias al amor y misericordia de nuestro Padre Dios. En Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Gloria a Dios, en Jesucristo nuestro Señor. La restauración en el favor de Dios. Este es el segundo resultado de la justificación. Dice, el pecador ha perdido el favor de Dios y está sujeto a su ira. Y nos veía nuestro Dios antes que le conocieran. Y así ve Dios a aquellos que no han entregado sus vidas a Jesucristo como nuestro Salvador. Y dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos queridos, tenemos que llegar a aquellos que aún no tienen esperanza. El mundo, saben que está tan perdido, tiene tantas cosas en su cabeza, tanto desorden por querer buscar esa paz. Y de verdad, cuando uno conversa con ciertas con personas, en realidad, se encuentra con sorpresa cuando empezamos a hablar de Dios o cuál es la mirada de ellos. Y de repente quieren buscar, pero no saben por dónde comenzar. Entonces, ahí es donde estamos nosotros los cristianos, para poder guiar, para poder orientar y enseñar lo que la palabra de Dios dice. Quizás si les decimos este versículo no lo van a poder entender ellos, pero nosotros sí sabemos que están bajo la ira de Dios porque no tienen a Jesucristo como su Salvador. Así que tenemos una importante labor o función que cumplir aquí en esta tierra frente a aquellos que no tienen a Jesús como su Salvador. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso de mucha mentira y de mucha confusión, como decía recién, es cierto. Y pueden, créanme, y lo he escuchado, pueden decir cosas que no son reales con respecto a Dios mismo y su palabra. Y pueden engañar, ya pueden hacer cualquier cosa. Y se creen esas verdades. Así que, hermanos, los que, no nosotros, porque todos hemos aceptado a Cristo como Salvador, ¿cierto? Pero aquellos que están perdidos, aquellos que están lejos, tenemos, como dije y he sido reiterativo, tenemos una responsabilidad grande frente a Dios primero, por llevar el mensaje de salvación para que ellos tengan la oportunidad de conocer a Cristo nuestro Señor. Entonces, la restauración en favor de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se logra este lazo o esta unión de que la ira de Dios desaparezca? Es por medio de la justificación, porque ahí se produce un cambio cuando dice en Romanos 5:19, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, a través de Jesucristo somos justificados, somos hechos inocentes, gracias al derramamiento de su sangre por nosotros, por nuestros pecados, somos nosotros salvos de la ira. Ya no estamos bajo la ira de Dios. Gracias a Dios que su gracia es tan abundante que nosotros somos recibidos en su favor como si nunca hubiéramos quebrantado sus leyes. Lo que significa la restauración al favor de Dios. Como dicen Romanos 5:1-2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos
en la esperanza de la gloria de Dios. Digamos, estamos alegres y constantes pensando que en Cristo Jesús, en nuestro Dios amado, nosotros tenemos una vida, somos salvos por gracia. Y tenemos, por supuesto, vida eterna y somos justificados, declarados inocentes. 3, 4 al 7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aleluya, qué bonito leer estas citas bíblicas, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos queridos, la gracia de Dios es abundante para todos. Gracias a nuestro Padre por enviar a Jesús, que nos salvó para que tuviéramos vida eterna. No por obras de justicia que nosotros no tuvimos que hacer el esfuerzo. Esto ha sido un regalo para nosotros. Porque todo el esfuerzo, todo el sacrificio lo hizo Jesús. El que derramó toda la sangre por nosotros para perdón. ¿Ya? Entonces, la gracia de Dios es abundante para todos nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como su Salvador. Y se olvida de todo. Es como que nosotros no hubiéramos quebrantado las leyes antes de estar, quiero decir, antes de haber estado lejos de nuestro Señor Jesucristo. Se olvida de todo. No hay nada a través de la justificación de que hoy día somos declarados inocentes. La restauración es ilustrada en la parábola del hijo pródigo. Miren. El padre, en Lucas 15, 22-24, dice, pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzados en sus pies, y traer al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Aleluya, hermanos. Hay un gozo, hay una alegría. Claro, ahí está, la parábola esta ilustra lo que significa esa alegría del padre, porque un hijo fue recuperado, porque un hijo que estaba muerto ya no lo está. Ya dice que ha revivido. Es decir, cada uno de nosotros hay un gozo de Dios en su corazón de que podamos ser hijos de Él, que éramos muertos, estábamos bajo la ira de Dios, y hoy día cuando nos acercamos y nos presentamos delante de Él, somos declarados inocentes, somos declarados hijos de Dios. Entonces, haciendo una comparación, entre lo que leíamos ahora versus lo que en el corazón de Dios está, de que cada uno de nosotros seamos hijos de Él a través de Jesucristo. Un teólogo, yo no alcancé a buscar cómo se pronuncia, pero lo voy a leer así a la chilena, Fritz Wetters, ya, ustedes lo pueden leer mejor si el que habla más inglés dice, puede ver que la justificación es mucho más que una remisión de pecado o absolución. El hombre justificado es más que un criminal absuelto. Es restaurado a posición de justo. Dios lo trata como si nunca hubiera pecado. Por eso la alegría de la parábola es que se olvida de todo. Recordemos que el hijo se fue, él le pidió su heredad primero en vida a su padre, después se fue, se gastó todo, vivió todo lo que quiso y se arrepintió y vuelve al padre. Entonces el padre lo perdona y se alegra y hay solamente gozo en él
porque su hijo ha vuelto. Entonces, es restaurado a una posición de justo. Dios lo trata como si nunca hubiera pecado este hombre. Dios nos trata a nosotros como si nunca hubiéramos pecado, hermano. Así es lo que es la justificación. Hay un punto que es la imputación de la justificación de Cristo. Dice, tenemos que tener como un concepto básico o primario, primero, que toda comunión con Dios debe ser sobre la base de la justificación. ¿Ya? En Romanos 3, 3 del 19 al 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3, 21 y 22 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, primero, bajo la ley, no podíamos ser justificados, no podíamos, porque aunque quisiéramos cumplirla, que pues, se podría hacer, alguien lo puede cumplir, pero hemos visto a través de los años o de la historia que no hay nadie que la cumple, excepto nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a cumplir la ley aquí en esta tierra. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Y agregan en Romanos 3, 21, 22 dice, pero ahora aparte de la ley, ¿ya? Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Estoy leyendo de nuevo. Entonces, la justicia, en el 22 dice, entonces la justicia de Dios se viene a dar por medio de Jesucristo, la fe en Jesucristo, para todos aquellos que creen en Él. Eso es la imputación justificada de Cristo. En 2 Corintios 5:21, ¿sí? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Aquí voy a mostrar una gráfica en el sentido de que cómo se presenta la justificación de Cristo en nuestras vidas y cuál es el elemento que se necesita para que podamos tener acceso a esa justificación. Entonces tenemos a Dios como creador, hombre. El hombre, sabemos, yo me salté varios puntos, pero él pecó, hubo desobediencia y hay una separación entre Dios y el hombre cuando lo vemos en el Antiguo Testamento y hoy día también, aquellos que están sin remisión de pecados, sin tener a Jesucristo como su Salvador. Entonces, tenemos a Dios. Voy a ir moviendo el mouse. Dios y el hombre acá. Entonces, el hombre tiene el pecado en su vida. ¿Y qué hace Dios para poder acercarse al hombre? Estoy hablando de la persona, de la humanidad, ¿cierto? Envía a Jesucristo, entregue su sacrificio de vida en la cruz por nosotros. Entonces, todo el pecado de la humanidad es llevado a la cruz a través del sacrificio de Jesucristo. Jesucristo vence la muerte, él muere, él vence la muerte, está sentado a la diestra del Padre, entonces hay una victoria a través de Jesús. Ahora Jesús nos lleva a Dios y el hombre entrega su corazón a Jesús para llegar a Dios. E inmediatamente, como una acción instantánea, nosotros somos declarados justos delante de Dios a través de Jesucristo. Entonces, Jesús nos da la justificación, ya, porque Él entregó su corazón a Jesús y Jesucristo nos presenta justos o inocentes delante de Dios. Entonces, este elemento es el que nosotros tenemos que tener presente
porque digo este elemento, es que es la predicación del Evangelio. ¿Ah? Es el que nos lleva a que se cumpla todo este propósito de Dios en la vida del hombre, o de las personas, hombre y mujer. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, Romanos 1:16. Después dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces en el Evangelio, en la predicación de la palabra, el hombre tiene que encontrarse con Jesucristo, saber que fue perdonado, saber del sacrificio de Jesús, de llevar el pecado de él, ¿ah? Y de toda la humanidad, y somos declarados justos inmediatamente cuando aceptamos a nuestro Señor como su Salvador. Entonces la justificación de Cristo es provista a través del Evangelio para aquellos que creen en Él, ¿cierto? Tiene que haber una voz, tiene que haber alguien que lo predique, que lo hable, que lo presente. Entonces, leo de nuevo, la justificación de Cristo es provista a través del Evangelio para aquellos que creen en Él. Él mismo nos presenta justos y declarados inocentes delante de Dios. Cuando Dios justifica al pecador, lo declara justo ante sus ojos. ¿Ya? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios nos declara justos como hijos de Él. La santificación en la vida del creyente es el resultado de la santificación. Aquí comienza cuando uno empieza a recibir a Cristo como su Salvador, ya empezamos a dejar las cosas de lado inmediatamente. Porque primero hay un arrepentimiento, ¿cierto? Y cuando hay un arrepentimiento quiero volverme a Dios. Y Dios es santo. Y empiezo a limpiarme y empiezo inmediatamente a santificarme. Por eso la justificación en la vida del creyente es el resultado de la santificación. La justificación reconoce en el pecador la rectitud de Cristo. Y Dios lo ve así a través de la perfecta rectitud de su Hijo. Nuestro Dios nos ve siempre a través de Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y el hombre, nuestro Señor Jesucristo, como dice en Timoteo. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Gracias, Señor. Gracias por su sacrificio, Jesús. ¿Cómo puede un Dios santo y justo declarar justo a uno que nació en pecado y culpable por naturaleza y práctica? La pregunta que nos podemos hacer, ¿cómo lo hace Él? Y siempre nuestro Dios nos entrega una respuesta. Aquí un pensamiento o una respuesta. Dice, por medio del plan perfecto, a través de Jesucristo, nuestro Salvador, quien nos justifica delante del Padre Santo y Justo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Entonces tenemos que tener presente lo siguiente. Los siguientes puntos. La justificación no se obtiene. Y esto es importante. La justificación no se obtiene por buenas obras. Ninguna persona es justificada en su propia rectitud o por sus obras. En Romanos 4:2-5 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 11:5-6 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, no es por las buenas obras que nosotros hagamos, hermanos, somos justificados.
por nuestra ser una persona recta, honesta, quizás podemos decirlo, o buena persona, como les puedan o nos puedan decir en la sociedad donde donde estamos insertados. No son por nuestras obras. Pero sí hay algo que la justificación, la santidad o la salvación sí produce obras buenas. Es distinto, porque hemos aceptado como a Jesucristo como nuestro Señor. Pero eso lo vamos a ver en otro momento. La justificación no se obtiene, segundo punto, o B, por guardar la ley. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sabiendo que la mujer y el hombre no son justificados por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, como dice Gálatas 2:16. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, hermanos queridos. En Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No es que haya algo malo con la ley. Pablo dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. El problema es que nadie puede cumplirla, hermanos. Solamente lo vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo. La ley sirve para hacer que las personas se den cuenta que son pecadoras. En Romanos 3:20 dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justificación no se obtiene por guardar la ley. La justificación sí se obtiene. Es distinto. Ya, vimoslo, no se obtiene, ahora sí se obtiene. Letra A, por el don de la gracia de Dios. 3:10, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia es un don de Dios, es un regalo, una bendición que no merecemos, pero lo recibimos gracias al sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. En Efesios 2:8 y al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, nuestra fe, hermano, en Jesucristo. Por medio, ¿ya? Y esto no de vosotros, claro, ahí dice, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que tenemos el don de la gracia de Dios, hermano, en nuestras vidas. Así que no tenemos que creernos la muerte, digamos de esa manera, porque es un regalo de Dios. Él nos llamó, nos compró con su sangre, nuestro Señor Jesucristo. Así que gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio en la cruz, por el don de la gracia de Dios que tenemos nosotros en la justificación. Entonces la justificación sí se obtiene por el don de la gracia de Dios. B, por medio del sacrificio, o la letra B, por el medio del sacrificio de Jesucristo. Sí se obtiene la justificación. Si Jesús no hubiera hecho el sacrificio por nosotros, no hubiese habido justificación. Elección, arrepentimiento, fe, santidad, por lo tanto no hubiese habido salvación. Así de simple, hermano. Lo que hemos estado estudiando son las provisiones de Dios para que nosotros tengamos salvación, ¿cierto? Pero si no hubiera hecho nada, si no hubiera hecho ese sacrificio en la cruz, nosotros no hubiéramos conocido el arrepentimiento, conocido que fuimos elegidos por Dios a través de Jesucristo, no tendríamos santidad, etcétera, hermano. En 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo por sobre
en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Oh Jesús, aleluya. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justificación sí se obtiene, la letra C, dice, por medio de la fe solamente. Bíblica, en Romanos 3, 24, 26 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, hermanos, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gloria a Dios, Jesucristo nuestro Señor. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, entregando a nuestro Señor Jesucristo. Como veíamos en la gráfica de antes, entregamos nuestro corazón a Jesús y somos declarados justos y tenemos fe en nuestra vida y somos declarados inocentes. En Romanos 5:1, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, hermano, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, al testificar que somos justificados mediante la fe, no es algo que nosotros meritoriamente ofrecemos a Dios por nuestra salvación, solo por el medio por el cual recibimos su provisión de gracia. ¿Ah? Así que nuestro Señor Jesucristo es un regalo. Téngase presente lo siguiente, hermano. Voy terminando. 1. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra justificación, como dice su palabra, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:5. Entonces, Dios levantó a Jesús de los muertos y nuestros pecados que llevó Jesús han desaparecido porque hemos sido declarados inocentes, justos ante Dios. Y en segundo lugar, la justificación es completa, hermano. No hay jerarquía o niveles de justificación. ¿Qué quiere decir? Un niño en Cristo, una persona nueva, tiene la misma justificación que un creyente de 50 años o que lleva 50 años en el Evangelio, o 30 años, o 80, etc. Somos todos declarados inocentes frente a Dios. No hay la justificación en sí misma, no pone niveles de espiritualidad, niveles de años en el Evangelio, porque es para todos, es completa. Inmediatamente somos declarados inocentes. Justificación es igual a ser justo. Lo he venido comentando y diciendo en esta mañana. Es ser declarado inocente ante Dios por medio de Jesucristo. Lo que seleccioné dice en Romanos 3, 24, 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, hermanos, a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. Se olvidó de todo nuestro Señor. Aleluya, nuestro Padre se olvida de nuestros pecados. Ya no hay nada que ensucie nuestra hoja. Tenemos una hoja nueva de vida. Ya cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador, esa hoja es limpia y no hay nada, no hay ningún recuerdo de nuestro pasado
frente a los ojos de Dios, porque somos declarados inocentes al recibir a Jesucristo como nuestro Señor. En el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aleluya, nos justifica. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.